Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos nuevamente al curso de literatura. En esta ocasión trabajaremos el capítulo 8 y el tema será Literatura Medieval 2. Comencemos. Muy bien, ahora, a modo de motivación, observemos atentamente las dos imágenes. ¿Has oído hablar acerca de un hombre que visitó el mundo de los muertos? ¿Crees que es posible que un ser vivo atraviese los reinos de ultratumba? ¿Cómo crees que serán esos mundos? ¿Cuántos mundos existirán? Seguramente te llama la atención en las dos imágenes que por un lado está el infierno y por el otro lado hay seres celestiales, ¿no? ¿Qué lugar será ese? El día de hoy veremos justamente la obra donde aparecen los mundos de los muertos y donde un cristiano pecador realiza un viaje por estos mundos. Muy bien, ahora veamos el aspecto teórico de nuestro tema, el prerrenacimiento italiano. Recuerda que este es un periodo anterior al Renacimiento, es decir, es la época donde se sientan las bases del Renacimiento. En Italia comprende los años del Duecento, años 1200, y del Trecento, es decir, años 1300. En estas épocas, en Italia, aparecen poetas que están influenciados por la poesía amorosa de los trovadores. Así se va a dar el Dolce Stil Novo. El Dolce Stil Novo. Esta es una escuela poética italiana, ya integrada por los poetas Guido Guinazelli, Guido Cavalcanti y sobre todo Dante Alighieri, la máxima figura de este grupo. Este grupo, el Dolce Stil Novo, seguía las líneas poéticas de la poesía trovadoresca, es decir, idealizaban a la mujer, a la que consideraban como la máxima creación de Dios, una idea purísima. Es más, la mujer era un ser que estaba entre lo divino y lo terrenal. Era el vínculo entre el hombre y Dios. Se le va a llamar también Donna Angelicata, la idealización de la mujer. Y también idealizan al amor. Y se da el amor platónico, el amor cortés. Estos son los principales ejes temáticos de la poesía del Dolce Stil Novo. ¿Qué es el Trecento italiano? Como ya hemos mencionado anteriormente, el Trecento italiano se refiere a la poesía que se da en Italia en el siglo XIV, es decir, en los años 1300. Esta poesía gira en torno a la lengua italiana. Se deja ya de lado el latín y se empieza a priorizar la lengua italiana, que entonces se llamaba toscano. También aparece el amor platónico. Esto lo toman del Dolce Stil Novo, una herencia. Y asimismo la idealización de la mujer, ¿no? A quien consideran la Donna Angelicata. Ahora, los representantes del Trecento italiano. Uno de ellos es Giovanni Boccaccio. Este autor es considerado como el padre del cuento moderno. Él es quien le agrega el término divina a la comedia de Dante. Él también tuvo su musa, llamada María de Aquino. Y dentro de las obras de Boccaccio destaca el Decamerón, que es un conjunto de 100 cuentos que tienen como contexto la peste negra. Con esta obra, Boccaccio se presenta como el padre del cuento moderno. El siguiente representante es Francesco Petrarca. Estimados estudiantes, Petrarca es llamado el padre del humanismo. ¿De acuerdo? Es uno de los primeros personajes, una de las primeras personalidades que muestra una admiración por la cultura de Grecia y Roma. Por eso decimos que él es un impulsor del estudio de las letras clásicas. También es el creador y el maestro del soneto, una estrofa poética. Y su musa fue Laura de Noves. La obra que le dedica justamente a su musa fue Cancionero, ¿no? Donde él expresa el amor que sentía por Laura antes de que ella muera
y también luego de que ella muere. Definitivamente el autor más importante, Dante Alighieri, ¿ya? Él es el padre de la lengua italiana, el escritor más grande de Italia. ¿De acuerdo? Nació en Florencia y murió en Rávena. Lamentablemente, él muere desterrado, ¿no? A él lo destierran por sus ideas políticas. Su musa fue Beatriz Portinari, una mujer a la que él vio solamente 2 veces en su vida, y fue suficiente para poder idealizarla. La muerte de Beatriz marca decididamente la carrera de Dante, pues a partir del fallecimiento de su amada, Dante se dedica con mucha fuerza al estudio de las obras clásicas. En particular, estudia las obras de Virgilio. ¿De acuerdo? Por esa razón, en la obra más importante de nuestro autor, aparece Virgilio como uno de los personajes. Ahora, las obras más importantes de Dante son la comedia, también llamada Divina Comedia, la Monarquía, que es un tratado político, la Vida Nueva, donde él te cuenta acerca de cómo conoció a Beatriz y eso le cambió la vida, y de Vulgar y Elocuentio, donde él defiende la lengua vulgar, el toscano en este caso. Ahora, hablemos de la Divina Comedia. Recuerda que la Divina Comedia pertenece al género épico, a la especie epopeya religiosa, ¿ya? Tiene un total de 100 cantos divididos en 3 partes. Cada parte corresponde al infierno, el purgatorio y el paraíso. Recuerda que esto es una manera que tiene Dante de ver el mundo de los muertos. No necesariamente es así. Ahora, ¿cuál es el tema de la Divina Comedia? El tema es el viaje de un cristiano pecador por los reinos de ultratumba. Jóvenes, la Divina Comedia tiene un carácter alegórico. Observemos qué representan los personajes. Una obra es alegórica cuando sus personajes representan algún concepto, alguna idea. Por ejemplo, Dante representa al hombre extraviado. Beatriz representa a la fe, la teología. Virgilio representa la sabiduría. Y hay un episodio en la Divina Comedia donde Dante está en una selva oscura y es atacado por 3 fieras, un león, una loba y una pantera. El león representa a la soberbia, la loba a la avaricia y la pantera a la lujuria. Por eso decimos que la Divina Comedia tiene un carácter alegórico. Veamos ahora algunos hechos importantes de esta obra. La Divina Comedia comienza cuando Dante se encuentra extraviado en una selva oscura. Aquí es atacado por 3 fieras. El poeta huye despavorido y esta situación conmueve a su amada Beatriz, que desde el paraíso intercede para que Dante sea rescatado. Es por ello que aparece en la selva oscura el poeta Virgilio, que va en ayuda de Dante. Al aparecer Virgilio, ahuyenta a las 3 fieras y luego conduce a Dante por una cueva que lo va a llevar al primer reino de los muertos, el infierno. Al llegar al infierno, Dante y Virgilio se encuentran ante una gran puerta que tenía una inscripción. La inscripción decía: el que entre aquí abandone toda esperanza. Dante tiene miedo, pero Virgilio lo anima y logran ingresar al infierno. Luego llegan a un gran río de aguas negras llamado el río Aqueronte. Aquí el barquero Caronte se encarga de trasladar las almas de los pecadores. Es así como Dante y Virgilio suben al bote de Caronte y son trasladados a la otra orilla. Dante puede observar que muchas almas han caído del bote y están atormentadas en las aguas negras de este río. El infierno, estimados estudiantes, tiene la forma de un cono invertido. Aquí vemos cómo Dante ya atravesó el río Aqueronte y llega al primer círculo del infierno.
el lugar donde están los no bautizados, los grandes sabios de la antigüedad. El infierno tiene un total de 9 círculos, el último de los cuales es el Cosito, donde es prácticamente un infierno de hielo, y ahí se encuentran los peores pecadores, que son los traidores. Ahí está Lucifer, que está devorando a los grandes traidores de la humanidad. Dante va a ir atravesando por cada uno de estos círculos y va a ver a personajes que le traerán memorias, recuerdos, y también verá sobre todo a seres de la mitología griega. Veamos. Por ejemplo, encuentra en el limbo a los grandes sabios de la antigüedad, Aristóteles, Platón, Homero, entre otros. Luego verá al juez del infierno, al juez Minos, que con su enorme cola determina a dónde van cada alma de los pecadores, a qué círculo corresponde, obviamente de acuerdo a su... También va a ver Dante al perro guardián del infierno, al Cerbero, que devora a aquellos que fueron glotones en vida. Luego Dante llegará al sexto círculo del infierno, donde se encuentran los herejes, que están condenados en tumbas hirviendo. También llegará al séptimo círculo, donde están los iracundos, los violentos, aquellos que atentaron contra su propia vida, los suicidas, por ejemplo, están convertidos en árboles y son atormentados por las arpías. Finalmente Dante llega al Cosito, el infierno de hielo, y en lo más profundo de este lugar se encuentra Lucifer, que tiene la forma de una montaña con 3 rostros. Cada rostro devora a un gran traidor de la humanidad. Recuerda que el peor pecado en el infierno es la traición. Virgilio y Dante logran atravesar este lugar y llegan al purgatorio. El purgatorio tiene la forma de una pirámide escalonada, constituida por 7 cornisas. Dante y Virgilio atraviesan las 7 cornisas donde los pecadores arrepentidos están limpiándose de sus pecados, ¿no? Aquellos que cometieron los 7 pecados capitales aquí deben liberarse de sus pecados para luego pasar al paraíso. Dante y Virgilio llegan a la cúspide, desde donde Virgilio debe regresar al infierno, porque ya no puede seguir acompañando a Dante. En ese momento aparece su amada Beatriz, que lo llevará hacia el paraíso. Beatriz viene y conduce a Dante hacia los cielos móviles, que constituyen el paraíso. El paraíso tiene la forma de un sistema planetario, donde el centro es la Tierra, y alrededor de ella giran los 9 cielos móviles, integrados por los planetas, más la Luna y el Sol. En cada uno de estos planetas, en cada uno de estos astros, se encuentran los justos, los mártires de la iglesia, los teólogos, las almas amorosas, los bienaventurados, es decir, aquellos que recibieron la gracia de Dios. Finalmente, Dante atraviesa junto a Beatriz cada uno de estos cielos móviles y él anhela ver a Dios. Beatriz le señala que no puede llevarlo ante él, por lo cual aparece San Bernardo, su tercer guía, y San Bernardo lleva a Dante ante la presencia de Dios. Cuando Dante llega ante Dios, observa que Dios tiene la forma de una luz inmensa, poderosa. Es tan intensa e inmensa esta luz que Dante se vuelve ciego y en ese momento es regresado al mundo de los vivos. Por ello termina el viaje de Dante por los reinos de ultratumba. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí el aspecto teórico. Ahora desarrollaremos nuestra helicopráctica. Helicopráctica. Pregunta número 1. La obra La Divina Comedia es alegórica, lo cual significa que tiene un alto nivel simbólico y sus personajes representan algo. Investigue y complete el siguiente cuadro. ¿Qué representa Dante? Recuerda que Dante es el hombre pecador. Beatriz, la fe y la teología. Virgilio, la sabiduría. Y San Bernardo, la santidad. Pregunta número 2. Complete las siguientes oraciones.
Dante es guiado por Virgilio a través del infierno y Beatriz lo guía por el paraíso, hasta que San Bernardo lo lleva hasta la imagen de Dios. El infierno tiene forma de un cono invertido y el purgatorio está representado por 7 cornisas y, finalmente, el paraíso tiene una estructura ptolomeica. Completamos correctamente el esquema. La Divina Comedia, género, épico, especie, epopeya religiosa. Tema, el viaje de un cristiano por el mundo de los muertos. Personajes, Dante, Virgilio, Beatriz. Una estructura de 100 cantos divididos en 3 partes, recuerda. Y el autor, Dante Alighieri. Pregunta número 5. Relacionamos correctamente los personajes y el lugar al que corresponde. Francesca Ramini pertenece al lugar de los lujuriosos, Aquiles al lugar de los iracundos, Lucifer al lugar de los traidores y San Bernardo al paraíso. 6. Resuelve los anagramas. En la alternativa A claramente podemos distinguir la palabra paraíso y en la alternativa B la palabra infierno. Pregunta número 7. Escribe verdadero o falso según corresponde. Dante idealizó a Beatriz, verdadero. Lucifer está en el cosito, verdadero. El peor pecado es la traición, verdadero. Catón es el juez del infierno, falso. Catón es el guardián del purgatorio. 8. ¿Quién le dio el término de divina a la obra máxima de Dante? Quien le agregó el término divina fue el escritor y amigo de Dante, Giovanni Boccaccio. Muy bien, estimados estudiantes, eso es todo por el día de hoy. Ahora te invito a que tú desarrolles tu hélico taller. Vamos, tú puedes.